A ver si me permite. Ahí está. Una última cuestión es lo siguiente, ¿verdad? A ver si esto puedo. Ok, si es que tienen alguna una consulta, sería bueno que me hagan saber, ¿verdad? Ah, ahí está. Ya puedo ver el chat. Gracias. Ok, entonces vamos a dar inicio. Como les había dicho, en estructuras 3, nosotros de vuelta vamos a trabajar con estructuras hiperestáticas, por sobre todo. Ya podrían ser celosías, podrían ser pisos planos, podrían ser pórticos, etcétera. La idea es poder lograr resolverlos o resolverlas, no sé, bajo una situación genérica de cargas o una específica y encontrar un método alternativo al que desarrollamos en estructuras 2. En este caso, para el desarrollo, para la resolución de las estructuras, vamos a ir por el método de los desplazamientos. Una cosa sí ya podemos aclarar es que cuando nosotros decimos desplazamientos, en general tenemos la costumbre de creer que el desplazamiento tan solo puede ser traslacional. ¿Verdad? Estrictamente hablando, el desplazamiento puede ser traslacional y o rotacional. ¿Ok? En general ya la nomenclatura hoy día es decir desplazamiento antes que deformación. Entonces, vamos a tratar de utilizar esa nomenclatura, ¿verdad? Yo sé que para todos, de repente un poco, eh, quizás nos equivoquemos aún en decir deformaciones y desplazamientos, pero vamos a hacer el esfuerzo, ¿verdad? Ok, de vuelta, la clase de hoy no va a ser tan pesada, pero me gustaría ver ya algunas cuestiones interesantes, al menos o repasar o ya arrancar de cero, ¿verdad? Lo primero que sería bueno rememorar o definir serían los que serían los grados de libertad. ¿Por qué? Porque vamos a darnos cuenta que los grados de libertad están muy fuertemente vinculados con los que podrían llegar a ser nuestras incógnitas hiperestáticas. ¿Ok? Entonces, la cantidad de grado de libertad básicamente nos van a dar una idea de cuántos movimientos o cuántos desplazamientos yo podría suponer, ya sea en una barra, en un nudo, en un apoyo, etcétera. Hay varias definiciones de grado de libertad y varía de autor en autor. Entonces ustedes agarran un libro y van a encontrar grado de libertad es tal cosa. Buscan en internet y van a ir encontrando, ¿verdad? Pero al final de cuentas, eh, podríamos llegar a una conclusión como esta de aquí, ¿verdad? Aquí habla de una forma un poco genérica aún. Dice, el grado de libertad es el número mínimo de parámetros que necesitamos especificar para determinar completamente la velocidad de un mecanismo o el número de reacciones de una estructura. Yo me iría más bien por algo un poco más, a ver cómo les puedo decir, algo un poco más simple, algo un poco más fácil de manejar, ¿verdad? ¿Qué podría ser esta definición que les puse al final? Entonces, como grados de libertad podemos entender que se trata del número mínimo de parámetros que necesitamos conocer para determinar completamente el comportamiento de un sistema. Ese sistema puede ser una estructura, en nuestro caso, o en general podría ser cualquier mecanismo, etcétera. Fíjense, el número mínimo de parámetros que necesitamos para conocer el comportamiento. Entonces, a partir de eso,
podemos tratar de rememorar algunos casos simples, algunos casos básicos, como para dejar en claro lo que viene a ser un grado de libertad. Y quizás el ejemplo más simple es de justamente un péndulo simple. ¿Ok? Un péndulo que está colgado en un punto O fijo, tiene una cierta longitud de cuerda, una longitud L, no va a importar, y una masa M. Supongamos que esos son los datos. ¿Ok? Entonces, está anclado, ¿no? Una cuerda L y una masa M en el extremo. Ahora les pregunto, si esos son los datos, ¿cuánto o cuánto sería el grado de libertad para el péndulo simple? Recordemos que dijimos al final. Grado de libertad podemos asociar con el número mínimo de parámetros que necesitamos para definir el comportamiento, movimiento, etcétera, de un sistema, un mecanismo, una estructura. En este caso, nosotros vemos que conociendo el ángulo θ, yo podría definir completamente el comportamiento de la estructura. Entonces, yo, en función a θ, puedo llegar a describir el movimiento o el desplazamiento o la posición del péndulo, manteniendo fijo siempre, evidentemente, los datos de L, M, etc. Entonces ahí me doy cuenta que para un péndulo simple, por ejemplo, el grado de libertad es 1. ¿Por qué? Porque con θ yo ya puedo definir el comportamiento, ya que L o el radio siempre va a ser el mismo valor, es constante en este caso. ¿Ok? Es justamente lo que les había dicho. Yo puedo definir con un sistema polar de coordenadas, lo puedo definir con un sistema cartesiano de coordenadas. Tienen que entender que independientemente al sistema de coordenadas que yo utilice, el grado de libertad siempre va a ser el mismo, es decir, siempre sería 1. En el caso de radio polar, o sea, en coordenadas polares, el radio polar va a ser fijo, mientras que θ va a ser variable. En el caso de coordenadas rectangulares, X va a depender de L coseno de θ y la coordenada Y va a depender por la longitud, que es dato, por seno de θ. De igual forma, θ es la única incógnita sería la pendiente entre Y y X. ¿Verdad? Entonces se dan cuenta que es independiente del sistema de referencia que utilicemos. Aquí voy con esto, nada más para recordar que un grado de libertad, o que el grado de libertad, por un lado, es la cantidad mínima de parámetros a determinar para explicar el comportamiento de una estructura, y también que nos puede servir para saber los movimientos que puede tener una estructura o cómo se puede comportar. Vamos a otro caso, ¿verdad? Por ejemplo, el de un punto podría ser un punto a ver cómo puede. Un cuerpo puntual, ¿ok? Un cuerpo puntual P. ¿Cuál sería o cuánto sería el grado de libertad del desplazamiento, o teniendo en cuenta el desplazamiento, del punto P en un plano? Por ejemplo, en el plano XY. Entonces, evidentemente, ese punto se puede llegar a mover libremente en el plano. Entonces, de pasar de tener una posición P, podría llegar a estar en una posición P'. Es decir, se lo puede desplazar sin ningún problema. Entonces yo me voy a dar cuenta que este punto, teniendo en cuenta, por ejemplo, las coordenadas rectangulares, puede sufrir un desplazamiento traslacional horizontal y un desplazamiento de la misma forma, pero vertical. ¿Ok? Entonces yo me doy cuenta que el grado de libertad de ese punto en un plano es de 2, porque son los dos movimientos que tiene permitido ese punto. ¿Ok? En general, aquí, aprovechando, la U minúscula utilizamos para definir los desplazamientos en la dirección
X, B corta es lo mismo para la dirección y W es lo mismo para la dirección Z. Eso ya es algo un poco genérico, ¿verdad? Y creo que todos los libros ya mantienen esa nomenclatura hoy día, ¿verdad? Entonces, W es un vector de desplazamiento en las direcciones X y Z. Ok, aquí me doy cuenta que tiene 2 grados de libertad. Porque solo pueden moverse en X o en Y, o cualquier combinación de ellas. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre ahora cuando trabajamos con una barra rígida? Ojo, una barra rígida es una barra indeformable, es decir, que por más que esto se desplace, por más que esto se mueva en un plano, la distancia relativa entre los extremos A y B, por ejemplo, siempre va a ser la misma. Es decir, va a ser invariable. Es decir, la barra no se deforma. Entonces, ¿qué pasa con esta barra si se mueve en un plano? ¿Cuál creerían o cuánto creerían que es el grado de libertad? ¿Y cuáles podrían ser? Esta barra, ¿qué puede pasar con esta barra? Esta barra ya no solamente puede moverse de forma paralela, sino que puede moverse y puede girar sin ningún problema, siempre en el plano. Ahora estamos analizando los movimientos en el plano. Entonces, qué sé yo, de esta posición puede llegar a terminar en una posición similar a la que aparece en la figura. Entonces yo me doy cuenta que va a tener un desplazamiento horizontal, uno vertical y uno rotacional. Entonces, para poder definir realmente el comportamiento o definirlo completamente a esta barra, en lo que tenga que ver con el movimiento en ese plano, yo necesitaría al menos definir U, B y tita. Es decir, me doy cuenta que tiene 3 grados de libertad porque son 3 los movimientos permisibles en ese plano para ese elemento. ¿Ok? Sería desplazamiento horizontal, desplazamiento vertical, un desplazamiento rotacional. Ok, fíjense que esto sería indistinto, de vuelta repito esto, de acuerdo al sistema de coordenadas que utilicemos. Si utilizamos un sistema polar, entonces tendría el radio polar, el ángulo polar y luego un ángulo de rotación relativa. Es decir, tendría rho, tita y un ángulo phi. También tendría 3 grados de libertad. O sea, no varía respecto al sistema de ecuación. Perdón, sistema de referencia. Ok. Ahora sí, ya vamos a ir entrando un poquito más en lo que nos interesa. De vuelta, yo les había dicho que básicamente con las estructuras que vamos a trabajar podrían ser o celosías, que básicamente son reticulados, o pórticos planos, o pisos planos. Y cada uno tiene una particularidad porque son estructuras con comportamientos distintos. No es que cualquier barra unida a nudos ya tienen los mismos comportamientos siempre, no. Depende de ciertas características. Recordemos que las celosías o los reticulados básicamente se trataba de estructuras o una estructura, por ejemplo, similar a esta, pero lo principal es que las cargas externas o las cargas que podrían existir están aplicadas siempre en los nudos. ¿Qué implicaba eso? Implicaba que este tipo de estructuras solamente tengan 2 situaciones de esfuerzos, digamos, para cada una de las barras internas o para cada una de las barras. Y podrían ser que las barras estén a tracción o que las barras estén a compresión. ¿Ok? Entonces solamente estas barras tendrían elongamientos o acortamientos dependiendo de la naturaleza de la fuerza que estén resistiendo. Entonces aquí yo me puedo dar cuenta
yo me puedo dar cuenta que cuando trabajo con una celosía, los grados de libertad que yo tengo son dos, pero son dos por nudo. Es decir, uno de estos nudos o estos nudos tan solo se pueden desplazar o en la vertical o en la horizontal, ya que las barras solamente tienen acortamiento o alargamiento y no hay deflexión, no hay giro relativo. ¿Ok? Entonces, básicamente los parámetros con los que yo voy a tener que trabajar son esos desplazamientos, horizontal, vertical, y por ende le va a corresponder componentes de fuerza horizontal y vertical. Aquí yo sé que todas las fuerzas o todas las barras son barras de dos fuerzas, es decir, o tracción o compresión y nada más. ¿Ok? Esto es lo principal a entender de lo que serían las celosías planas. Otro tipo de estructura son los pórticos planos. ¿Okay? Digamos que es el caso más genérico o más general. ¿Okay? Para el caso de pórticos planos, fíjense, aquí hay ya una principal diferencia. Dice, las barras pueden o no tener giros relativos entre ellas. Es decir, en el hecho o en el momento en el que las cargas ya no están aplicadas estrictamente en los nudos, ahora lo que puede ocurrir es que estas barras pueden sufrir deformaciones debido a la flexión. Al sufrir deformaciones debido a la flexión es que nosotros obteníamos la elástica o la deformada. Y al establecer la deformada, nos dábamos cuenta que pueden existir giros relativos entre distintas secciones y justamente debido a eso, ¿verdad? Justamente debido a la deformada. La carga puede estar situada en cualquiera de los puntos de las barras, entonces ya no necesariamente vamos a trabajar con barras de dos fuerzas, sino que vamos a tener barras que están sometidas a cortante, vamos a tener barras que están sometidas a flexión, o por qué no, eventualmente barras solamente a tracción y compresión, pero eso ya va a ser algo más particular. Por eso esto sería el caso más genérico. ¿Qué puede ocurrir aquí? Aquí ahora, esta barra, o este extremo de esa barra, ya no solamente va a sufrir un desplazamiento o un deslocamiento horizontal y vertical, sino que va a existir un giro relativo. Es decir, ya va a rotar en esa parte. Entonces, lo que tenemos que entender aquí es que cuando trabajemos con un pórtico plano, es decir, en un plano, nosotros vamos a trabajar con una estructura que tiene 3 grados de libertad por nudo. Los que serían desplazamientos horizontales y verticales, lo podemos decir ortogonales, y un giro. Entonces, básicamente yo sé que en cada uno de estos nudos, eventualmente yo tendría que suponer estos tres o estas tres deformaciones o desplazamientos. Eventualmente, yo me voy a dar cuenta y voy a adquirir con más rapidez la agilidad de darme cuenta que este giro aquí, por ejemplo, aquí abajo, es cero. Porque evidentemente se trata de un empotramiento. Podría ser un empotramiento perfecto, entonces el giro es cero. Podría ser un empotramiento elástico, entonces ahí el giro ya es proporcional al momento que absorbe, etc. ¿Ok? Si recuerdan, aquí aprovechando más esto, cuando trabajaban por el método de las fuerzas y, y ustedes suponían las incógnitas cinemáticas, en estructuras 2 te podrían llegar a suponer, no sé, una de las incógnitas cinemáticas que no era cero. O que era cero y meter en la ecuación y les iba a salir un resultado equivocado, les iban a salir algún error o les iba a salir mal. Aquí, en, en, en el método de los desplazamientos, yo puedo llegar a suponer, por ejemplo, este giro aquí, sin ningún problema, y puedo suponer como una incógnita hiperestática.
Y a la larga, al resolver el ejercicio, me va a terminar saliendo 0. A lo que hoy es que aquí ya no corremos el riesgo de fallar en la suposición de nuestras incógnitas hiperestáticas. ¿Ok? Si es 0, nos va a terminar saliendo 0. Entonces ya no tenemos ese riesgo de fallar. De vuelta, termina siendo mucho más simple. Y aquí están, ¿verdad? Serían nuestros vectores de desplazamiento en el nudo A, por ejemplo, donde tendríamos la horizontal, un desplazamiento vertical y un giro o una rotación relativa. Eso corresponderían a fuerzas en esas direcciones o un momento. Por último, tenemos estructuras que podrían ser el emparrillado o un piso plano, en donde la particularidad es que evidentemente toda la estructura de vuelta se encuentra en un mismo plano, pero ahora las cargas son perpendiculares a ese plano. Antes, en el caso del pórtico, las cargas estaban contenidas en el plano. Aquí ya no, aquí ya son transversales. Entonces se generan cierto tipo de situaciones, ¿verdad? Que vamos a analizarlo un poquito más adelante también. Aquí, la particularidad es esa, ¿verdad? La carga ya es perpendicular al plano. Pero de vuelta, yo me puedo dar cuenta que voy a tener o voy a terminar teniendo 3 grados de libertad, que corresponderían a un desplazamiento en la dirección de la carga, es decir, dirección perpendicular al plano del pórtico del emparrillado, y luego dos rotaciones, que podrían ser momentos alrededor de los 2 ejes correspondientes al plano o al emparrillado. Entonces, de vuelta, voy a tener 3 incógnitas, perdón, 3 grados de libertad. Por ende, 3 movimientos posibles. ¿Ok? Toda esta parte es para volver a rememorar justamente los movimientos permisibles que vamos a encontrar en las distintas estructuras. ¿Por qué? Porque eventualmente eso nos va a servir a nosotros para desarrollar o resolver los distintos ejercicios suponiendo las incógnitas de forma correcta. ¿Ok? Aquí, ¿verdad? Nada más como para tener una diferencia. Fíjense que si nosotros tomamos en cuenta cada una de las barras de los distintos elementos o de los distintos tipos estructurales que analizamos. Analizamos una celosía, un pórtico y un piso. Si yo saco o me fijo en una barra y veo los grados de libertad de esa barra, fíjense que hasta ahora nosotros hablamos por nudo. Ahora me voy a esa barra. Y yo me doy cuenta que evidentemente el grado de libertad de esta barra en sí, básicamente sería lo siguiente, ¿verdad? Me doy cuenta, la barra solamente puede sufrir o alargamiento o acortamiento, por lo tanto, el desplazamiento del nudo 1 y del nudo 2 evidentemente terminarían siendo similares, ¿verdad? Entonces yo tendría, de acuerdo a ver cómo les digo, a la deformación o desplazamiento, tendría el desplazamiento del nudo 1 y el desplazamiento del nudo 2 en la dirección axial. ¿Por qué en la dirección axial? Justamente porque esa barra tan solo trabaja o a tracción o a compresión. Vamos al caso más genérico o más general y quizás el de nuestro mayor interés porque es con el que más vamos a trabajar, ¿verdad? Que es el caso del pórtico plano. Aquí yo tendría evidentemente los 2 nudos extremos de una barra. ¿Ok? Me voy a dar cuenta que los grados de libertad habíamos dicho que eran 3 por nudo. Es decir, los 2 desplazamientos ortogonales y un giro.
Entonces, en el nudo A o en el nudo inferior voy a tener los dos desplazamientos y un giro. Ya son tres incógnitas. Y en el otro extremo voy a tener los dos desplazamientos ortogonales y un giro. Entonces mi vector de desplazamiento estaría formado de esta forma. Delta 1, delta 2, phi 3, tita 3. Lo mismo en el otro extremo. El vector de cargas sería evidentemente lo que le corresponda a cada una de esas deformaciones. Es decir, deformación axial sería una carga axial, una deformación perpendicular al eje de la barra sería una cortante y la deformación correspondiente al giro es un momento. ¿Okay? Esto nos vamos a dar cuenta o la importancia de armar bien estas matrices justamente cuando desarrollemos como matrices, cuando lo resolvamos como matrices. Y la misma forma se conforma los elementos del piso plano. La diferencia son las incógnitas. En este caso, habíamos dicho que podría tener un desplazamiento vertical y luego dos giros. Entonces, tendría un desplazamiento, dos giros, ¿no? Un desplazamiento y dos giros. Evidentemente, los que les corresponderían serían la cortante, ya que es la carga perpendicular al plano del pórtico, le generaría ese desplazamiento. Uno de los giros sería un giro axial, por lo tanto sería un momento torsor, y otro de los giros sería perpendicular al eje axial, ¿verdad? Por lo tanto sería un momento flector. Entonces cuando trabajamos con piso plano, básicamente yo tendría que poder identificar cortantes, momentos flectores y momentos torsores. Esa es la principal diferencia con un pórtico. En el pórtico nosotros vamos a trabajar con normales, cortantes y momentos flectores. Básicamente ahí está la diferencia. Ok. Supongamos esta estructura que está aquí tan solo para visualizar un poquito lo que podría llegar a ocurrir, ¿verdad? Fíjense, en general nosotros lo vamos a enumerar los nudos, de forma a tener algo ordenado y tener referencia, qué sé yo, al nudo 1, hacer una referencia al nudo 2, al 3, al 4, etc. Las barras también los podemos nombrar. En este caso solamente nombré la barra central aquí, que es solamente para analizar qué podría o qué ocurriría con esa barra. Puedo tener un sistema de carga cualquiera, en este caso están cargados en el nudo. ¿Y qué va a ocurrir? Una vez aplicada esa carga, las barras son elásticas, por lo tanto adquieren una cierta desplazamiento debido a esa carga. Aparecen reacciones, etcétera. Si yo me fijo en lo que ocurre en la barra B, es lo siguiente. De estar en una posición inicial, pasa a una posición de equilibrio, luego de aplicar las caras, como muestra aquí en las líneas llenas en color azul. Tiene una posición distinta. Si yo analizo ahora el nudo 4, me doy cuenta que sufre un desplazamiento, un deslocamiento. Lo mismo con el punto 2. No necesariamente son iguales, ¿verdad? Justamente porque la barra B es elástica y es deformable. Entonces yo me voy a dar cuenta que el desplazamiento 4 evidentemente va a terminar teniendo una componente horizontal, pudiendo ser muy pequeña esta, y un desplazamiento vertical que lo más probable sea el predominante, pero tiene. Lo mismo ocurriría con el vértice 2. Entonces, de pasar a una situación inicial, termina en otra forma. Fíjense que este en azul no necesariamente es paralelo a la forma original. ¿Ok? No necesariamente es paralelo. ¿Por qué? Porque el desplazamiento horizontal 2 y el desplazamiento horizontal 4 no necesariamente son iguales. Eso va a depender de la rigidez que le aportan las barras linderas, etc. ¿Ok? Y este L más delta L no está acotado en el eje vertical, sino que es la longitud final de la barra azul, ¿verdad? Más delta L, el C delta L pudiera ser positivo como pudiera ser negativo de acuerdo a
si la barra está a tracción o la barra está a compresión. ¿Ok? Entonces, si yo me doy cuenta, perdón, en esta barra, yo puedo entender que los grados de libertad de esa barra serían 4. ¿Pero por qué 4? Porque habíamos dicho que para una celosía plana eran 2 grados de libertad por nudo. Cuando yo analizo una barra, yo voy a analizar los extremos siempre, es decir, los nudos. Entonces tengo en el nudo superior, tengo 2 grados de libertad, en el nudo inferior tengo 2 grados de libertad. Es por eso que hice 4 para esas barras. 2 por nudo. Entonces, si yo logro identificar estos valores, U2, B4, U2, perdón, U4, B2, U4, B4, U2, B2, yo básicamente podría llegar a determinar sin mayores inconvenientes lo que sería la estructura final. Eso es lo que dice aquí, ¿verdad? Que por construcción geométrica ya podemos calcular el valor de delta L. Entonces, conociendo esos parámetros mínimos, yo ya podría calcular la deformada de la estructura y por ende podría calcular las fuerzas internas, dependiendo cuál sea mi incógnita, ¿verdad? Entonces, me doy cuenta que está interesante el método. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando nosotros trabajemos con el método de las deformaciones, nosotros vamos a tener que trabajar siempre con rigideces, coeficiente de rigidez o un factor de forma, ¿verdad? Es justamente lo que mencionamos ya en esta parte. Quizás en esta primera clase o en la siguiente, dediquemos todavía a ver de dónde salen esos coeficientes o cómo se calculan. Pero luego se van a dar cuenta que eso nosotros vamos a tener tabulado, lo podemos saber de memoria sin ningún problema y lo vamos a identificar según el caso que sea necesario. ¿Cómo yo puedo calcular, por ejemplo, la deformación de una barra axial, ¿verdad? Cargada axialmente? Por ley de Hooke, ¿se acuerdan? La deformación es igual a la FL sobre E por A. Y fíjense aquí una cuestión un poco interesante, ¿verdad? ¿Cómo expreso al final de cuentas este valor de la fuerza interna de la barra? Estoy diciendo, la fuerza es igual a E por A sobre L y todo eso multiplicado por un delta L. Y si nos ponemos a pensar un poquitito, nosotros podemos asociar eso con una estructura o con una estructura, con un elemento que es bastante común y que quizás es la mejor forma de hacer una analogía y que es trabajar con los resortes. ¿Se acuerdan que si yo quería calcular la fuerza que resistía un resorte, yo tan solo tenía que hacer o de forma experimental o de forma en cálculo numérico, era tener la rigidez del resorte y multiplicarlo por la deformación que sufre. Entonces ahí sacaba la F. O al revés, quería calcular qué deformación iba a tener y bueno, era F sobre K, etc. Pero aquí había un término interesante para nosotros, que era justamente esto. Este valor de K para nosotros era la rigidez del resorte. Entonces, cuando alguien me dice, se tiene un muelle, se tiene un resorte con una rigidez axial de tanto, entonces yo ya fácilmente podría saber qué fuerza necesito para generar una deformación de 10 centímetros o cuál es la fuerza que me genera una formación de 3 centímetros. ¿Ok? Entonces, manejar lo que sería la rigidez de un elemento, vamos a darnos cuenta que nos da una utilidad muy buena, al menos en este método. ¿Qué ocurre aquí? A esta expresión, yo puedo también entonces hacerle una especie de cambio de variable, digamos,
O me puedo imaginar que todo el producto E por A dividido L es igual a una K. ¿Ok? Esa K, entonces, ¿qué va a ser? Va a ser para mí, aquí está, ¿verdad? Aquí está. Esa K para mí va a ser entonces el coeficiente de rigidez axial o axial de esa barra. ¿Ok? Entonces, si yo quiero calcular la fuerza, es K por delta L. Si quiero calcular la deformación, es F sobre K. Entonces, está bueno manejar esto. Entonces, el resorte sufría una delta L al aplicarse una fuerza F. Entonces, podíamos obtener la rigidez como la fuerza necesaria que genera una deformación delta L. Esa es la idea. Lo mismo para una barra axial vemos ahora. Luego vamos a darnos cuenta de de la rigidez flexional, ¿verdad? Pero ahora, rigidez axial. Entonces, ¿cómo puedo determinar el coeficiente o la rigidez axial? Es la fuerza necesaria que genera una deformación delta L, es decir, F sobre delta L. Y al final de cuentas es E por A sobre L. ¿Ok? Fíjense aquí, esta parte sí me gustaría leer porque está interesante, ¿verdad? Que podamos ya fijar de esta forma. Es lo siguiente. Podemos entender que el coeficiente de rigidez de una barra corresponde al valor de la fuerza necesaria para generar un desplazamiento unitario. Y aquí hay algo muy interesante. ¿Por qué? Porque nos vamos a dar cuenta que si yo sé el coeficiente de rigidez de una barra, básicamente lo que yo estoy sabiendo, lo que yo puedo calcular es esto, el valor de la fuerza. ¿Y qué es lo útil acá? Es lo inverso. Que el valor de la fuerza yo puedo calcular fácilmente con los diagramas, calcular las reacciones, calcular el momento, etc. Y con esta idea, sabiendo la reacción que va a tener una barra apoyada empotrada en un empotramiento, yo puedo sacar la rigidez de ese empotramiento a la flexión, por ejemplo. ¿Cómo? Suponiendo un desplazamiento unitario, calculando esa fuerza, ya tengo directamente la rigidez. Para ver mejor, ¿verdad? Pero, fíjense acá. Si K, perdón, si delta L es 1 o es unitario, la rigidez del resorte va a ser directamente igual a la fuerza F. ¿Ok? A eso es lo que queremos llegar. ¿De qué me sirve? De vuelta, me sirve para determinar directamente las reacciones o las reacciones de las cargas y con eso determinar las rigideces para cada uno de los efectos. Axial, flexión, etc. Por ejemplo, dice, la fuerza necesaria para conseguir un desplazamiento unitario en uno de los extremos de una barra de longitud L, área A y módulo de elasticidad respecto al otro extremo es delta L era L por F sobre E por A. Ya separamos de esta forma, puesto que dijimos que esto podría ser correspondiente a la inversa de la rigidez. Este es 1 sobre K. Aquí es K. Este sí es K. ¿Ok? ¿Qué pasa si delta L es 1? Si delta L termina siendo 1, yo me doy cuenta que al calcular esa fuerza, yo lo que estoy haciendo indirectamente es calcular la rigidez axial de la barra. ¿Ok? Esto es para cargas axiales. Para flexión es exactamente la misma idea. Entonces, básicamente, sabiendo las reacciones, yo ya puedo saber la rigidez. Y luego le agrego un factor que sería proporcional al delta L o al delta giro.
¿Ok? Pero de forma unitaria ya al menos lo podemos resolver. Justamente utilizaremos esta metodología de análisis para barras de pórticos. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, vamos a ir a los casos. A ver cómo les puedo explicar. Ok. Básicamente, lo que nosotros vamos a hacer en estructuras 3 es detener, qué sé yo, una viga continua o una viga o un pórtico con distintos tipos de vinculaciones. Básicamente va a ser identificar tramos por tramos y ver si coincide con alguno de los casos comunes. ¿Cuáles son los casos comunes? Los casos comunes que nosotros vamos a tener son empotrado, emboladizo, no sé, vamos a hacer todos los empotramientos. Ahí. Empotrado, emboladizo, si yo, empotrado, articulado, puede ser también empotrado, empotrado, puede ser articulado, articulado. Fíjense que resolver estas 4 estructuras simples a nosotros es muy fácil. Si yo sé que aquí, no sé, tengo una carga puntual, entonces yo sé que mi diagrama fuerza cortante va a ser algo así. Mi diagrama momento, mi diagrama de momento flector va a ser algo así. ¿Ok? Si la carga era distribuida, entonces mi diagrama fuerza cortante iba a tener un pico lineal hasta el otro apoyo y luego se cierra. Y mi diagrama hubiese sido una parábola. Entonces, resolver estas estructuras para distintos tipos de carga o distintos tipos de solicitaciones es fácil. Para nosotros es fácil. ¿Ok? Lo podemos hacer inclusive por método RSI-1 cuando es hiperestático, no hay ningún problema. Entonces, la idea sería identificar estas combinaciones de estructuras dentro del pórtico, dentro de la estructura completa, por así decirlo. Y luego aplicar una corrección por rigidez. Entonces veamos. Para obtener los coeficientes de rigidez de una barra apoyada empotrada, por ejemplo, longitud L, inercia I, módulo de elasticidad E, utilizamos el método de las fuerzas, por ejemplo, que vieron en estructuras 2, para la compatibilidad cinemática y el principio del trabajo virtual. No sé si era de estructuras 1 o eso. Para el cálculo de los desplazamientos. ¿Ok? Esto lo haremos, creo que coloqué este ejemplo. ¿Verdad? Lo haremos una vez, pero luego ya se van a dar cuenta que esos son los datos tabulados que nosotros tenemos. Entonces, por ejemplo, tengo esta estructura empotrada, articulada. El grado de libertad de aquí, o el grado de hiperestaticidad, perdón, es 1, ¿verdad? Tiene una vinculación de más. Ahora, yo quiero hallar, fíjense, el coeficiente de rigidez en el empotramiento o en las vinculaciones. Entonces lo que voy a hacer es suponer, por ejemplo, vamos a centrarnos en lo que es coeficiente de rigidez a la flexión. ¿Okay? Entonces lo que voy a hacer es suponer un giro unitario en esta sección. Fíjense, OZ, tita Z igual a 1. Al suponer el giro unitario, va a quedar algo así como está aquí. Va a generar una deformada como esta. ¿Ok? ¿Sí? Y mis diagramas serían algo así. Un momento concentrado aquí y luego triangular se va achicando. Entonces, la idea sería encontrar el coeficiente de rigidez para los distintos apoyos, pero rigidez a la flexión. Entonces, yo
esto sí era de estructuras 2, ¿verdad? Pero igual lo vamos a ir repasando. Para el caso de una barra empotrada articulada, el término de flexibilidad era L sobre 3EI. Luego vamos a repasar de vuelta, ¿verdad? Si era L sobre 3EI, L sobre 4 o L sobre 6, etcétera, ¿verdad? Todo dependía de la combinación de empotrado, articulado, 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 empotrado, 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 etcétera. Entonces, la compatibilidad nosotros podríamos escribir de la siguiente forma: que el desplazamiento o la deformación, como quieran decir, del nudo 1 para el efecto que yo quiera calcular, en este caso giro, va a depender de lo siguiente. Va a ser igual a la deformación en ese nudo, en el 1, que se genera por las cargas externas. ¿Okay? Por la carga externa. En este caso, fíjense que yo no tengo carga. Yo solamente supuse un giro 1 para sacar la rigidez, pero cargas externas no lo tengo. Entonces, de ahí sale que este término es 0. Más, ahora sí, sería la deformación o el efecto que genera esta deformación impuesta en el nudo 1. Por eso 1, 1. Es la deformación 1 en el nudo 1. Y eso multiplicado por el valor de la fuerza. ¿Sí? Que es proporcional. Entonces, al resolver esto, yo me doy cuenta de lo siguiente. Sale 1, que es la deformación impuesta, igual a 0, no hay carga externa aquí, más L sobre 3EI por X1. Si despejo X1, ¿qué sería este valor que acabo de calcular aquí? ¿Qué sería este valor de X1? Si alguien me puede decir. ¿Qué entiende por X1? Fíjense que ese valor de X1 es, por un lado, la fuerza o la carga, perdón, la fuerza entre comillas, la carga necesaria para generar el giro Z igual a unitario o igual a 1. ¿Y qué nosotros habíamos dicho? ¿Dónde estaba? Nosotros habíamos dicho aquí. El coeficiente de rigidez de una barra corresponde al valor de la fuerza para generar un desplazamiento unitario. Entonces, fíjense que al hacer este método que vimos aquí y determinar el valor de X1, lo que en realidad yo calculé no es solamente la fuerza necesaria, perdón, la carga necesaria para generar el desplazamiento unitario, sino que es el coeficiente de rigidez al giro en este empotramiento para una barra empotrada articulada. Entonces de ahí es que yo ya puedo saber, el coeficiente de rigidez 3EI sobre X1 es igual a 3EI sobre L. Entonces a este empotramiento le va a corresponder ese coeficiente de rigidez. Luego, para llevar a un equilibrio, yo hago momento aquí, saco esta reacción. Y este valor que está aquí, ¿qué sería? Esto que está ahí sería el coeficiente de rigidez al desplazamiento. O sea, axial, vertical, pero no axial. Y por equilibrio, tendría esto que sería en forma invertida. Entonces, fíjense, cuando yo tengo E por I por L, o esos datos, EI y la longitud, me voy a dar cuenta que los coeficientes de rigidez o los factores de forma
son fácilmente calculables. ¿Ok? Porque depende de E por I y L, y depende nada más de la forma en la que está restringida, si está empotrada articulada, empotrada libre, empotrada, articulado, articulado. Que justamente fueron los casos que les dije que tenemos que manejar. Entonces, yo puedo determinar fácilmente todos los coeficientes de rigidez para cada disposición de barras. Entonces, eso no sería un inconveniente para mí. Entonces, determinar estos valores aquí realmente no son un inconveniente. Quizás la primera vez sí sea un poco eh, nos complique recordar cómo se podría determinar eso, pero no lo son. Entonces, quedan así definidos los coeficientes de rigidez. ¿Ok? Fíjense, si yo aplico el método de estructuras 2, el método de las fuerzas, yo puedo determinar la fuerza necesaria, la carga necesaria para determinar un giro unitario. Ese valor de carga externa necesaria para generar esa deformación unitaria es el coeficiente de rigidez. Entonces, yo puedo usar los conocimientos de estructuras 2 para determinar los distintos coeficientes de rigidez para las distintas estructuras. Aquí entonces fijamos la rigidez al giro en el empotramiento para una barra empotrada articulada. Y también logramos determinar la rigidez del desplazamiento vertical en ambos apoyos. Fíjense. El caso de una barra empotrada. Entonces, de vuelta, supongo un giro unitario aquí. ¿Sí? La deformada voy a tener esto. Este giro unitario me va a generar distintas situaciones de carga. Por un lado, afectar al nudo 1 y por otro lado, afectar al nudo 2. Entonces, de la misma forma, yo puedo otra vez escribir distintos términos de flexibilidad. Es decir, el efecto que genera la deformación impuesta en 1 en el nudo 1, L sobre 3EI. El efecto genera la deformación 1 en el nudo 2, es este término. Estos valores de vuelta todos los tenemos tabulados y para la siguiente sí les voy a mostrar la tabla. De momento no les muestro porque justamente tengo planeado algo hacia el final. Y por último tenemos así entonces delta 1, 1, delta 1, 2, delta 2, 2. La compatibilidad en este caso sería la siguiente. La deformación en 1, fíjense que fue la deformación impuesta unitaria. Entonces es 1 igual a estos, como no estoy analizando ahora cargas externas, evidentemente son 0. Y luego me queda 1 sobre 3EI por L por X1 y aquí menos un sexto de EI. Fíjense que aquí tengo dos ecuaciones con dos incógnitas y ya directamente puedo resolver y calcular X1 y X2. ¿Ok? ¿Qué son los valores de X1 y X2? Son los coeficientes de rigideces para una barra empotrada con un giro unitario, por ejemplo, en el vértice o en el nudo 1. ¿Ok? Análogamente, si el giro unitario yo coloco en el extremo 2 o en el vértice 2, aquí se invertirían los roles, ¿verdad? X2 pasaría a ser X1 y X1 pasaría a tomar el valor de X2. Entonces, yo me doy cuenta que para un giro unitario en el empotramiento A tenemos estos distintos coeficientes de rigidez. Donde aquí, para el giro unitario que supuse en 1, voy a tener 4EI sobre L. Este valor de la fuerza necesaria para obtener esa deformación. Eso está aquí. X2 lo calculé. Está aquí.
Luego, por equilibrio, no sé, haciendo un momento en A, puedo obtener esto. Y por sumatoria de fuerzas en I, puedo obtener esto. Entonces, básicamente yo ya obtuve la rigidez al giro en el empotramiento A, la rigidez al giro en el empotramiento B, eso del sistema de ecuaciones de resolver. La rigidez al desplazamiento vertical en ambos apoyos al resolver el equilibrio en esta estructura. Y de la forma análoga, nosotros podemos ir determinando la rigidez o los coeficientes de rigidez para distintas situaciones y para distintas combinaciones de carga. ¿Ok? Por eso que les dije, nosotros vamos... A ver, nosotros básicamente... A ver, ¿dónde era que le dibujé? Nosotros básicamente vamos a tener que identificar de qué tipo de barras, entre comillas, se tratan cada uno de los tramos. Otra apoyado, ya sé los coeficientes de rigidez, de acuerdo a si es un giro, si es un desplazamiento o si es un desplazamiento axial. Si es otras vinculaciones, entonces tienen otros valores los coeficientes. Pero es fácil de recordar estos casos básicos. Entonces, teniendo en cuenta esto, ya finalizando la presentación, ¿verdad? Podemos tratar de plantear nosotros, ¿ok? Aquí les puse tarea para la casa. Me gustaría que lo resuelvan o que lo traten de desarrollar. Esta aún no es una de las tareas que les había mencionado hace rato, ¿verdad? Si bien puede ser, todavía no voy a considerar, puesto que no les generé la tarea en el Moodle, ¿verdad? Pero vamos a tratar de hacer lo siguiente. Vamos a tratar de obtener los factores de forma. Nosotros le podemos llamar ya coeficientes de rigidez, ¿verdad? La mayoría de los libros lo mencionan como factores de forma. Entonces, tengan en cuenta eso. Tratar de obtener los distintos coeficientes de rigidez para una barra recta con datos E, I y L. Es decir, esos datos fijos. ¿Ok? Vamos a mantener esos datos fijos y tratar de obtener de forma genérica, así como lo hice yo en el caso anterior para dos tipos de barras. Entonces, para una barra empotrada apoyada, para el desplazamiento perpendicular al vínculo apoyado. ¿Verdad? Este sería este caso, el del medio. Luego, para la misma barra empotrada apoyada, pero para un desplazamiento vertical del vínculo empotrado. Este caso aquí. Están invertidos en más los gráficos. Ahora recién me doy cuenta. Y para una barra empotrada para el desplazamiento vertical de uno de los empotramientos. Fíjense que nosotros hicimos algo similar, pero nosotros resolvimos o sacamos los coeficientes de forma, pero para un giro aquí, tita z igual a 1. ¿Ok? O resolvimos esta misma estructura para un giro z igual a 1. Aquí lo único que ustedes tienen que hacer es generar el desplazamiento unitario y resolver. Lo pueden hacer por el método de trabajo virtual que vimos, lo pueden hacer por estructuras 2. ¿Verdad? El método ustedes lo van a tratar de investigar, o sea, tratar de encontrar la forma. De cualquier forma, yo les presentaría en algún momento adelante, ¿verdad? Pero me gustaría que ustedes traten ya de desarrollar esto para ver si es que quedó fijo o quedó fija esta idea. ¿Ok? Ahora bien, esto ustedes son capaces de determinar. Eso no debe haber duda. Puede ser que parezca un desafío, no, ¿verdad? Pero ustedes ya tienen la herramienta necesaria para resolver al menos estos tres. Esto y esto.
Ahora, este de aquí es otra tarea que les podría llegar a dar. Esto sí ya es un poco más complicado. En este caso me pide una barra empotrada articulada. Dice obtener los factores de forma, o coeficientes de rigidez, para la barra recta de sección variable. Es decir, en este caso el módulo de elasticidad y la longitud son constantes. Pero la inercia ya no. La inercia varía. Siempre la sección es rectangular. Siempre la sección sería así. Donde aquí es B y aquí es H variable. Y la altura varía de HA hasta HB. ¿Sí? Se va checando linealmente. Entonces la inercia es variable. Ahora, el reto aquí sería tratar de obtener los coeficientes de rigideces de vuelta de la misma forma que hicimos, qué sé yo, en el caso anterior, ¿verdad? Pero la única diferencia es la inercia variable. Sería bueno lograr ver si es que esto se puede desarrollar. ¿Qué significa eso? Significa que eventualmente, alguna vez, en una pregunta teórica, yo les pueda preguntar esto que está aquí. Pero este sí ya requiere un poquito más de análisis. Estos que están aquí sí son evidentemente casos más simples. ¿Ok? Entonces, yo diría que traten de desarrollarlo esto, ¿verdad? Eh, de vuelta, esto es como para que ustedes lo puedan plantear, no necesariamente son las tareas que les mencioné anteriormente, ¿verdad? Si es que me da el tiempo, voy a tratar de armar ya la tarea en el Moodle una vez que les agregue a ustedes. Y quizás le haga valer ya al menos un punto a esto, ¿verdad? Pero de momento nada. Les voy a avisar eso en el grupo. La bibliografía de vuelta. Yo creo que con el Susekim y el libro de Volta, creo que eso sí está a disposición en la biblioteca. Pero no sé si, yo no tengo en digital al menos, no sé si alguien llegó a escanear. Son más que suficientes, ¿verdad? De repente hay otros libros, pero yo creo que con eso ya eh, es más que suficiente, ¿verdad? Ahora, me gustaría ver una última cosita antes de terminar lo que tenía previsto para hoy, ¿verdad? Por lo menos media hora más le voy a pedir. A ver, como para dejar en claro más lo que estuvimos viendo. ¿Cómo funciona o en qué consiste lo que estuvimos viendo hoy, ¿verdad? Vamos a ir a este caso, por ejemplo, ¿verdad? Una barra cualquiera, sabe, una estructura cualquiera pudiera ser, pueden tener cargas variables, pueden ser cargas puntuales, cargas distribuidas, etcétera. En este caso es una viga o una barra continua, no sé, a ver, no sé por qué tengo un retraso ahí. Un momento, me molesta esto. Ah, ahí está. Una viga continua. Pueden ser nudo A, nudo B, nudo C, nudo 1, nudo 2, nudo 3, ¿verdad? Podemos llamar A, B, C y esto barra 1, barra 2. ¿Ok? En general, la forma en que llamamos o hacemos la nomenclatura en general para los nudos lo podemos hacer con letras o con números, pero yo acostumbro a cerrarlo en círculo.
Y para las barras, lo acostumbro a cerrarlos en un cuadradito, ¿verdad? Como aparece aquí. Vamos a suponer lo siguiente. Vamos a suponer que, no sé, esta barra tiene 4 metros. A ver, y esta otra puede tener 6 metros. Son los que carguen el F-Tool. Las cargas son las que se muestran aquí. Pueden ser 20, pueden ser, etcétera. Y vamos a también decir que E por I es constante. Y para este caso, vamos a suponer que es 1. El producto de E por I es 1 o tiene un valor definido. E por 1 igual a 1, E por I igual a 1 no tiene mucho sentido, pero nada más para ejemplificar lo podemos hacer. Entonces, ¿en qué consiste o cómo funcionaría nuestro método de las rigideces, ¿verdad? Entonces yo les había dicho, lo que nosotros querríamos es identificar lo que ocurre en los distintos tramos. Ahí, por más que sea una barra continua, yo lo voy a dividir por tramos. Entonces le defino barra 1, barra 2. Aquí la viga es continua en este nudo B. ¿Verdad? Aquí sigue siendo continua. Entonces lo que yo voy a hacer es suponer, bueno, la barra 1 tiene la siguiente forma. Yo podría decir que la barra 1 es esto. Es una barra articulada, empotrada, no sé, y tiene una cierta carga distribuida aquí. Entonces, cuando yo analice la barra 1, yo tendría que analizar esta estructura que se muestra aquí. Ahora, yo estoy diciendo que está empotrado, pero aquí es una viga continua. Entonces, lo que yo puedo simbolizar es que está empotrado, pero ¿en dónde? Está empotrado en lo que podría ser mi articulación en B. O sea, aquí voy a poner B. Y de la misma forma, puedo hacer el esquema con el que voy a trabajar para la barra 2. Esto que alzar ahí. La barra 2, de vuelta, articulado. Y aquí yo podría decir que está empotrado. De vuelta tengo una carga distribuida. Q igual a 20 o Q. Pueden ser distintos, pueden ser iguales, no importa. En este caso, dejé de esta forma para que sea un ejemplo. Ahora, ¿qué ocurre en esta situación? Para mí es fácil resolver esta estructura. Es decir, una viga o una barra empotrada articulada en grado de hiperestaticidad 1 o 2, eventualmente dependiendo de la forma, es fácil de suponer. Inclusive yo puedo hacer por los métodos de resistencia a materiales 1, que era el desplazamiento de Moore, ¿verdad? De los teoremas de Moore. Pero es fácil de determinar esta hiperestaticidad o levantar esta hiperestaticidad. De hecho, si yo recuerdo, yo sé que una viga con estas condiciones, con una carga distribuida lineal, tendría una reacción aquí equivalente a 5 octavos de Q por L, y aquí creo que era 3 octavos. ¿Ok? El momento flector. El momento flector tendría una forma así, ¿verdad? En donde tendría un valor, un pico positivo aquí, y tendría un valor o un pico negativo aquí, en el extremo. Evidentemente el que me interesa a mí, o los valores que me interesan son los valores en los extremos. ¿Ok?
porque son en los extremos donde yo eventualmente haría una compatibilidad o no. ¿Qué valor tenía ese momento en ese extremo para una viga de este tipo? Y era QL cuadrado sobre 8. ¿Ok? Entonces, fíjense, una estructura de este tipo es fácil de determinar, fácil de resolver. Lo mismo ocurre del otro lado, ¿verdad? Acá voy a tener el otro pico. Esto va a tener una forma algo así. Y esto sería QL cuadrado sobre 8. Lo único que hay que atender es que aquí es L1 y aquí es L2. Es decir, aquí es L1, Q1 también. Y aquí son los otros valores de L2. Ok. Vamos a concentrarnos en lo que serían los factores de forma o los coeficientes de rigidez a la flexión. Entonces, vamos a centrarnos a eso. ¿Ok? Fíjense si yo calculo. Yo tengo la forma de determinar este momento aquí. Sí, Q tengo en ese tramo Q es 20. L tengo en ese tramo L es 4. Entonces voy a tener, no sé, Q, a ver, Q que es 20 por L que es 4 al cuadrado dividido 8. Sale 40. Esto sería en la unidad de medida de Newton por metro, ¿verdad? Lo mismo puedo hacer al determinar esto. Q es 20, L es 6 y 8 es 8. Entonces aquí tendría 20 por 6 al cuadrado dividido 8 me sale 90. ¿Qué significan estos valores? Estos valores son los siguientes. A ver, lo puedo hacer en azul para respetar eso. Este valor, perdón, voy a poner en azul. Este valor de 40, a ver, este aquí, y este valor de 90, son los momentos concentrados en esos extremos. Significa que aquí yo voy a tener un valor de 40 y en este extremo voy a tener un valor de 90. Ahora, yo dije que esas barras estaban empotradas a un nudo B, ¿verdad? ¿Qué significa? Que por acción y reacción estos momentos deben llegar al nudo B. Entonces, aquí debería aparecer el momento de 40 y aquí debería aparecer el momento de 90. Entonces lo que quiero ahora es fijarme qué ocurre en este nudo. Ahora les pregunto, ese nudo en B está en equilibrio, así como aparece ahí. No, profe. No. ¿Por qué? Porque está desbalanceado. Hay un momento 40 a la izquierda y hay un momento de 90 a la derecha. Evidentemente esto no está en equilibrio. Ahora, ¿qué hace la estructura? ¿Deja ahí? No. La estructura se reacomoda para equilibrar ese desbalanceo. Es decir, aquí aparece un delta momento que la estructura debe absorber. ¿Y cómo absorbe la estructura esa variación o ese desbalanceo? Con una deformación. Entonces, la estructura lo que hace es, no sé, deformarse algo así, y es este valor de deformación lo que absorbe este desbalanceo
o esta falta de equilibrio en ese nudo. Entonces, con este valor de delta M y con el valor de la rigidez de ese nudo, yo podría calcular cuál es el giro en esa sección. ¿Qué implica eso? Que yo ya voy a poder entender el comportamiento o poder definir la deformada. ¿Ok? ¿Se entiende? Entonces yo estoy sacando básicamente, digamos, la carga que le va a llegar ahí. Conociendo la rigidez del nudo, yo podría entonces calcular el giro que va a tener esa sección o el desplazamiento que va a tener esa sección. Ahora, les pregunto. A ver, yo cerré la diapositiva anterior. ¿Dónde tenemos? Aquí. Fíjense que aquí nosotros estábamos trabajando con la estructura empotrada, articulada y el giro en el empotramiento. ¿Sí? Fíjense que aquí es básicamente lo que nosotros necesitamos ahora. Es decir, apoyado, empotrado, empotrado, apoyado, pero yo estoy analizando el nudo V. Es decir, yo quiero analizar lo que ocurre aquí. Y lo que ocurre aquí es que hay un giro por el desbalanceo de cargas. Entonces, a mí me interesaría conocer las rigideces de estos nudos que están, o sea, de estos extremos que están en contacto con B. Entonces, de vuelta, por hoy sí vamos a usar esta diapositiva. Desde la próxima ya, de hecho, lo vamos a tener todos deducidos y vamos a tener también la tabla. Yo me puedo dar cuenta que la rigidez en el empotramiento para un giro unitario es X1, o sea, este 3EI sobre L. ¿De acuerdo? Entonces, si yo voy a tratar de dibujar aquí abajo los distintos valores de las rigideces. Si yo tenía esto, y aquí tenía esto, ya con esta parte sí, ya vamos a terminar. Y yo estoy diciendo, bueno, aquí hay un giro unitario. O aquí hay un giro, no sé, eh, unitario. Y lo mismo aquí. ¿Qué yo sacaba con esto? Yo podría sacar de esta convención los coeficientes de rigidez para ese hecho. Entonces, en el empotramiento tendría 3EI sobre L, que es el que me importa. Solamente me importa giro ahora mismo. ¿Ok? Luego vamos a darnos cuenta cómo determino todos los otros o cómo me sirven los demás. Hoy solamente los giros y rigidez de la flexión. Entonces, me doy cuenta que aquí aparecía o aparecería el coeficiente de rigidez 3EI sobre L1. Y aquí aparecería la rigidez 3EI sobre L2. ¿Qué implica eso? Implica de vuelta que si yo analizo aquí el nudo B, yo me voy a dar cuenta que aquí le llega 3EI sobre L1 y aquí le llega 3EI sobre L2. Entonces, lo interesante aquí está que yo puedo determinar la rigidez del nudo B.
Es decir, puedo determinar esta especie de K sub D. Y ese valor sería en este caso la suma de las dos rigideces que les llegan, ¿verdad? Entonces sería el valor de 3EI sobre L1 más 3EI sobre L2. Aquí es donde yo les había dicho, ¿verdad? Vamos a suponer que E por I da 1, que L1 es 4 y L2 era 6. ¿Ok? De ahí yo voy a tener la rigidez en B, que es 3 por 1 sobre 4 más 3 por 1 sobre 6. Y esto queda, a ver, queda 5 cuartos. ¿Ok? Entonces, ¿qué yo obtuve? Obtuve la rigidez elástica del nudo B. Ahora, ya tengo la rigidez. Tengo el delta carga o el delta momento o el momento que está desbalanceado que se debe absorber para obtener el giro en esa sección. Entonces fíjense que si yo hago lo siguiente, si yo hago que el delta momento es igual a ese giro en B que yo estoy queriendo calcular por la rigidez en B, yo puedo obtener así el giro en B, que es despejando. En este caso va a quedar delta momento sería aquí por la disposición es la diferencia de estos momentos. Sería 90 menos 40. ¿Verdad? Y haría 90 menos 40. Dividido la rigidez KB, que es 5 cuartos. Y al resolver esto, me queda un valor, era, evidentemente no tiene mucho sentido, pero era a modo práctico. ¿No? Me sale que el tita B es igual a 40 radianes. ¿Ok? Entonces, lo que me permite a mí el método de las rigideces es, uno, trabajar con estructuras simples que yo ya puedo llegar a saber los valores de reacciones, los valores de carga, los valores, etcétera, o inclusive puedo trabajar con los datos tabulados. Hay una tabla en donde hay las distintas disposiciones de barras con distintas cargas, ya sea puntual, distribuida, triangular, etcétera. Entonces, todos estos valores para mí van a ser fácilmente calculables, o al menos en una tabla miro y puedo transcribir. Entonces, esto es sencillo. Por otro lado, los coeficientes de rigidez van a depender si son empotrado articulado, empotrado empotrado, articulado articulado o empotrado libre. De vuelta, también son valores que van a permanecer constantes de acuerdo a cada condición. Entonces, básicamente, el único trabajo que nosotros vamos a tener es identificar las distintas combinaciones que se van a ir dando. Es decir, aquí tengo que analizar articulado empotrado, sacar los coeficientes de rigidez para eso y sacar el efecto de la carga de una carga distribuida. Ya está. De ahí saco los valores, el momento a balancear, la rigidez en el nudo y por ende puedo sacar la deformación. De forma a comprobar, yo puedo meter todos estos valores, ¿verdad? En el zip, en el FTool, perdón. Puse nudo 0, nudo 4, nudo en 10 metros. La carga le puse 20 newton por metro. Aquí puedo ver el módulo de elasticidad, apenas se ve, pero le puse 1. La inercia también dice que salga 1, por lo tanto el producto sale E por I igual a 1. Y si se fijan, yo puedo tener los distintos diagramas. ¿Ok? Y también puedo obtener aquí en la última opción algo que es
O sea, si les toca en general les va a salir así, ¿verdad? Mudo. Lo que sería la deformada de la barra, de la viga continua. Pero lo que yo calculé fue el giro en esta sección. Entonces, para corroborar, vamos a ver. Voy aquí y a poner los valores de rotación. Y a mí me salió 40 radianes, ¿verdad? El giro es igual a este que está aquí, por lo tanto el horario es negativo, ¿verdad? Entonces, si me fijo aquí, no sé si logran ver, pero le aparece -4 por día a la 1. O sea, sale el valor 40 que nosotros calculamos. ¿Ok? Entonces, para estructuras simples todavía como esta, el F-Tool nos va a servir a nosotros eventualmente para poder verificar, para ir practicando, para ver si estamos logrando resolver. ¿Ok? Entonces, de la misma forma que a mí me sirve para determinar el giro en B, yo puedo hacer, pero para determinar, qué sé yo, el giro acá en A, me debería salir un valor similar a esto. O para determinar el giro en C, me debería salir un valor a esto. ¿Ok? Entonces, se van a dar cuenta que resolver esto al final de cuentas va a ser bastante más fácil. Bastante más fácil. Ahora, lo que ocurre es que, a ver cómo digo, resolver esto por otro método es mucho más complejo, ¿verdad? Si tratamos de levantar esta hiperestaticidad por un método RESIS 1, esto era por lo menos hacer 3 veces el segundo teorema y 2 veces el primer teorema de Moore, ¿verdad? Esto conlleva mucho más trabajo. Y luego le vamos a ver la utilidad a esto en cómo hacer, en cómo obtener estos diagramas. Pero hoy ya no vamos a llegar a esa parte porque ya vimos mucho, ¿verdad? Pero ya vamos a darnos cuenta cómo utilizar para obtener el gráfico, cómo utilizar para obtener los distintos diagramas y cómo calcular las reacciones, por ejemplo, en los extremos. Además quería cerrar con esto, ¿verdad? Entonces, no sé, si es que tienen alguna consulta, lo podemos ver. O si no, eh, estaría siendo suficiente ya por hoy, ¿verdad? En general, nuestras clases serían algo así como esta, ¿verdad? Serían de 2 horas, salvo que entremos a desarrollar un ejercicio más extenso. Entonces ahí sí nos extenderíamos un poquito más, quizás demos una pausa y ahí quizás sí lleguemos a 3 horas y algo, ¿verdad? Entonces en general empezaríamos a las 8:30 y para las 11 aproximadamente ya estaríamos libres. Eso no significa que siempre sea así, sino que en general, como para tener idea. Entonces, por mi parte es todo por aquí. Esto ya les voy a, para mañana ya calculo, les voy a agregar, me falta definir una última cosa en el Moodle. Y ya van a tener a disposición, ¿verdad? Todas las diapositivas, lo que hemos en clase, las grabaciones, etcétera. ¿Ok? Entonces, muchas gracias por la atención y nos vemos eventualmente.